Hola amigos, nos encontramos esta semana para trabajar el capítulo de hoy en sensibilización de la respiración en nuestra terapia vocal. ¿Te has puesto a pensar en qué consiste la respiración? ¿Te has dado el tiempo de pensar en cómo se produce la respiración? ¿Te has dado el tiempo de sentir cómo respiras? ¿A veces sientes que tu trabajo no te deja respirar? Every day I'm shuffling. ¿Sientes que las cosas de la vida cotidiana te cansan más de lo habitual? Tal vez sea porque no estás respirando bien. Pues eso y mucho más en el capítulo de hoy de sensibilización de la respiración. La sensibilización de la respiración va a ser fundamental para nuestra terapia vocal. A través de ello podremos mediar la serie de ejercicios que vamos a realizar y que nuestro paciente sea consciente de cómo se está produciendo. Comprendemos la respiración como un proceso neuromuscular complejo en el cual participa el sistema nervioso y la musculatura. Los principales músculos involucrados son el diafragma, los intercostales externos, internos y los abdominales. La respiración la podemos dividir en dos etapas, la inspiración y la expiración. En la inspiración participan principalmente el diafragma y los intercostales externos, mientras que la expiración está dada por la relajación de la musculatura y los intercostales internos. Pero, ¿en qué influye la respiración en la voz? Probablemente se estén haciendo esta pregunta. Pues bien, la respiración es uno de los factores fundamentales en la producción de la voz. La respiración es el motor de la producción vocal. A través del aire que circula de nuestros pulmones hacia nuestra vía aérea superior, podemos hacer que nuestras cuerdas vocales se movilicen y con ellas se produzca la vibración y la posterior producción vocal. El primer ejercicio del día de hoy va a ser la concientización de la respiración. Para ello, le vamos a pedir a nuestro usuario que se ubique frente al espejo y vamos a solicitar que ponga sus pies con la mayor distensión en el piso. Los pies tienen que estar a la altura de sus caderas y con las rodillas levemente flectadas. La espalda debe estar recta, los hombros deben estar bajos y el pecho debe ser alto. La cabeza debe estar en posición recta y mirando hacia el frente. Los brazos tienen que estar a los costados sin tensión, con las palmas de las manos mirando hacia adentro. Pasemos a ver cómo sería este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la posición de nuestro paciente como lo habíamos enseñado. Ahora vamos a solicitarle a nuestro paciente que respire en forma normal. Respire. Ahora le vamos a solicitar a nuestro paciente que respire en forma rápida y pausada, de la siguiente manera. Con este ejercicio lo que pretendemos ver es el patrón respiratorio de nuestro paciente y con ello poder mostrarle finalmente cuál es el patrón respiratorio correcto. En este ejercicio vamos a trabajar la concientización de la musculatura que participa en la inspiración y en la expiración. Para ello vamos a posicionar ambas manos en las zonas costales de nuestro paciente y le vamos a pedir que inspire y expire. Al momento de realizar la expiración, vamos a llevar nuestras manos hacia abajo y hacia adentro con la finalidad de aumentar aún más el movimiento costal. Este ejercicio lo vamos a repetir 5 veces y luego le vamos a pedir a nuestro usuario que él posicione sus manos en el lugar que las teníamos nosotros para que él mismo sea consciente del movimiento que se produce. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar la concientización de la musculatura, pero ahora de la expiración. Para ello le vamos a pedir a nuestro paciente que se acueste boca arriba y le vamos a pedir que lleve sus manos hacia atrás hasta tocar el piso, tomándolas ahí. Y vamos a posicionar ambas manos en la zona de las costillas. Vamos a ejercer presión y le vamos a pedir al paciente que inspire y expire. Nuestras manos se van a movilizar junto con las costillas y sobre todo en la expiración vamos a llevar nuestras manos hacia adentro y hacia abajo. Esto lo vamos a hacer 5 veces por cada lado. Continuaremos con el ejercicio, pero ahora con nuestro paciente boca abajo. Realizaremos lo mismo posicionando nuestras manos sobre las costillas y le pediremos al paciente que inspire y expire. De esta forma, seguiremos aumentando la concientización de la musculatura participante en la inspiración y en la expiración.
En el siguiente ejercicio trabajaremos con nuestro paciente para que aumente su propiocepción de lo que ocurre con la columna vertebral. En la inspiración nuestra columna vertebral se alarga y en la expiración se acorta. Para este ejercicio vamos a situar un cojín bajo el vientre de nuestro paciente. Le vamos a pedir que extienda sus manos. Vamos a posicionar una mano sobre las costillas y otra mano sobre el saco. Le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire y expire. Apoyado con nuestras manos, vamos a lograr que la columna vertebral se alargue y se acorte del paciente para que él logre tener la conciencia de lo que ocurre habitualmente. En el siguiente ejercicio trabajaremos con nuestro paciente en que aumente la propiocepción de la zona costodiafragmática. Intentaremos que el paciente lleve su respiración hacia esa zona. Para ello, le pediremos que eleve sus brazos y entrecruce sus dedos en la posición media, con la finalidad de bloquear la zona superior. En primer lugar, solo posicionaremos nuestras manos sobre su zona costodiafragmática y le pediremos al paciente que inspire y expire normalmente. Ahora ejerceremos presión, incrementándola cuando el paciente vaya expirando. Una vez finalizado este ejercicio, le preguntaremos al paciente qué sensación tuvo. La respuesta habitual es expansión de la zona costal, aumento en la cantidad de aire en la inspiración y en la expiración, y la diferenciación de la musculatura. En el siguiente ejercicio trabajaremos con la zona costodiafragmática. La idea es que nuestro paciente sienta esa zona y lleve su respiración hacia la misma. Para ello utilizaremos nuestro puño o un kilo de algún producto, puede ser doméstico como el azúcar o el arroz. Posicionaremos nuestro puño sobre la zona costodiafragmática y le pediremos al paciente que inspire y expire tratando de llevar la respiración hacia esa zona. Para el siguiente ejercicio vamos a solicitar a nuestro paciente que extienda sus brazos por sobre su cabeza y los lleve hacia el piso, que tome su muñeca y que lo dirija hacia un costado. En el mismo sentido vamos a pedir que cruce la pierna derecha sobre la izquierda y movilice ambas piernas hacia el mismo sentido. Con ambas manos vamos a sujetar la zona costal y le pediremos a nuestro paciente que inspire y expire. Ejerciendo presión al momento de la expiración, llevaremos nuestras manos hacia adentro y hacia abajo. Con ello pretendemos que nuestro paciente, en primer lugar, aumente el movimiento costal y tenga la percepción de cómo sería el movimiento efectivo para realizar la respiración. Este ejercicio debemos repetirlo 10 veces por cada lado. Una vez finalizado esto, pedimos al paciente que realice la misma figura pero en posición opuesta. Una postura así con las manitos relajadas a los lados. Ya. ¿Sí? Ahí, sin tensión. Es una posición relajada. Ahí. Ya. Ahora le voy a pedir que respire normalmente. ¿Cómo lo hace? Ya. La respiración que se aconseja o la óptima sería que se trate de movilizar esta zona, que se expanda, sin elevar hombros ni el pecho. Eso es lo que se trata. Es como algo así. Tú me dices si lo das. Y a ver, inspire. Sin elevar hombros. Trate de que el movimiento sea, la fuerza sea de aquí, como del estómago. Ya. Ya vamos a ver. Ya, otra. Ya. A ver, ¿ve cómo se eleva la parte de arriba? Eso no debería ocurrir. A ver, vamos a ver. Ahí. Ya. Vamos a inspirar. Botar. Inspirar. Botar.
Vamos de nuevo. Inspirar. Botar. Tratar de no elevar hombros. De nuevo. Por eso, ese es el movimiento que se debe hacer. Se expande y luego vuelve a su estado. Voy a hacer como presión. A ver, inspire. Bote. Ya de nuevo, inspire. Bote. Otra vez. Bote. Acuérdese, trate de que la fuerza venga de esta zona. Ya, vamos de nuevo. Bote. De nuevo. Recuerde aquí la fuerza. Ya vamos de nuevo. Bote. Vamos de nuevo. Bote. Ya, tome aire. Bote. Bote. Vamos de nuevo. Bote. ¿Le quedó bien el cojín? Sí. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora como para que usted sienta cómo se eleva su espalda, para darle mayor flexibilidad. Ya, de nuevo le voy a apretar. Ya, a ver, inspire. Bote. Inspire. Bote. Inspire. Bote. Pues, ¿hasta ahí? Sí. Ya. Ahora necesito que suba los brazos, eso, arriba de la cabeza, y que con esta mano se tome esa muñeca, pero por encima de la cabeza, por acá. Atrás. Sí, acá. No. Ahí. Estira el bracito, como formando como una curva con su cuerpo, así. Y que trate de ladear un poquito el... Ahí. Ahora vamos a hacer de nuevo lo mismo, de inspirar, pero yo le voy a ir apretando aquí. Ya ves, toma aire. Bote. Vamos de nuevo. Bote. De nuevo. Lo ideal es que se movilice esta zona. Bote. Inspire. Bote. Inspire. Bote. Inspire. Bote. Inspire. Bote. De nuevo. De nuevo. Otra. Bote. La idea es que esto se vaya elevando. Por eso. Ya, a ver. Tomamos aire. Ya, botamos. De nuevo. Botamos. Inspiramos. Botamos.
Inspiramos y botamos. De nuevo. Botamos. Bueno amigos, espero les haya gustado nuestro video. Los esperamos la próxima semana con esto y mucho más a través de nuestra terapia vocal.